Ok, ya estamos pagando, ya estamos grabando, ya estamos grabando. Vamos a ver, me avisan si logran ver la presentación, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, listo, vamos a ver. Ok, chicos, ven la presentación, ¿verdad? Bueno, ven las preguntas. Aquí vamos. ¿Los ven, chicos? Sí, profe. Ok, vean, la pregunta dice, uno, las repúblicas o estados federales se caracterizan porque sea en países de mayor extensión y población, las autoridades y los gobiernos locales tienen funciones limitadas, el poder ejecutivo obedece solo al modelo de gobierno presidencialista o el gobierno, las leyes y los servicios rigen por igual en todo el territorio. ¿Cuál de todas estas es la correcta? Yo puse la A, profe. Ok, ok, si puso la A es la correcta, ¿verdad? Aquí hay una trampa, por ejemplo, con la B, ¿verdad? Que dicen que las autoridades y los gobiernos locales tienen funciones limitadas. Realmente ellos pueden funcionar siempre y cuando respeten la Constitución Federal, ¿verdad? Entonces que ven que hay como una trampilla, pero sí, la correcta es la A. Vamos a ver, nos vamos a la 2. Dice, lea el siguiente texto, la única manera en que el gobierno sea estable es que su partido político alcance una fuerte mayoría en el Parlamento, además de estar dispuesto a apoyar al primer ministro. Así el Poder Ejecutivo se convierte en el órgano decisorio en la política. Termina la cita. El texto anterior identifica características del sistema político: A federal, B unitario, C parlamentario o D presidencialista. ¿Cuál de todas esas creen que es la correcta? La C, profe. Sí, la correcta es la C. Recuerden que se habla de parlamento, que se habla de primer ministro, puede ser es parlamentario, ¿verdad? Ya que el presidencialismo tiene otras características que, pues, por ejemplo, una división de poderes, ¿verdad? La máxima figura es el presidente, etcétera, etcétera. ¿Ah? Dice tres, una forma de gobierno que se caracteriza por la separación efectiva de poderes es uno de los elementos fundamentales, se denomina A socialista, B totalitarista, C parlamentarista o D presidencialista. La D. Sí, la correcta es la de, recuerden, bueno, ¿por qué no es socialista? Porque el socialismo es una ideología política, ¿sí? Usualmente son unipartidistas, como el caso de Cuba, el caso de China, ¿verdad? Que hemos visto que son los únicos dos que se mantienen. El totalitarismo, pues aún no lo vemos a per se en cívica, pero en sociales el totalitarismo son aquellos gobiernos militares. ¿Qué se llama totalitarismo? Sí, porque controlan todo. Los únicos ejemplos que hemos tenido es Hitler con la Alemania nazi y Benito Mussolini con la Italia fascista, ¿verdad? Pero quiere decir eso, totalitario es como una forma de autoritarismo. Parlamentario, bueno, habíamos hablado que el parlamentario arriba, que tiene primer ministro, que tiene un parlamento, que es decir, donde está el poder legislativo, el que escribe las leyes, ¿verdad? Lo hemos visto las semanas atrás. Entonces, el único correcto, ¿verdad? Es presidencialista. Cada vez que diga separación efectiva de poderes, es poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Entonces ustedes se pueden poner a pensar que Costa Rica pues es una república presidencialista, porque nosotros elegimos presidente, no elegimos primer ministro, ¿verdad? Vamos a ver con las siguientes. Lea el siguiente texto. El espacio en blanco es un conjunto de dogmas y preceptos sociales que conforman la religión de Mahoma. ¿Cuál opción completa correctamente el texto anterior? A, budismo, B, judaísmo, C, islamismo o D, brahmanismo. Sí, profe. Sí, la C es muy bien. Es islamismo. Porque recuerden que en el mundo la ideología que se basa en un texto sagrado se llama fundamentalismo, pero que en el mundo actual solo hay un ejemplo de fundamentalismo, que es el islamismo, que se basa en la religión de Mahoma, que es el profeta de ellos. Por ejemplo, ellos no creen en Jesús como creemos la mayoría de personas cristianas, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Pero creen en Mahoma. Por ejemplo, el judaísmo, que son los judíos, no creen ni en Jesús ni creen en Mahoma. Ellos todavía están en el segundo mandamiento, en el antiguo mandamiento. Pues aquí la correcta es la C, islamismo. Mahoma, dogmas y preceptos, antimodernista, antiderechos humanos. Por ejemplo, les pueden venir eh, preguntas dilema, que les ponen un caso de cómo vivieron las mujeres el Mundial de Qatar en el 2020, el Mundial de Qatar en el 2023, 22, perdón, en diciembre, y les dicen, bueno, esto es algo común en un régimen fundamentalista, etcétera, etcétera. Sí, ustedes distingan, ¿no? Las características de ese régimen. Al conjunto de ideas y valores concernientes al orden político, económico y social que guían comportamientos políticos colectivos se denomina A, ideología, B, dictadura, C, democracia o D, régimen político. La D, profe. Ok, muy bien. Es la A. Recuerden que es la A. Régimen político. ¿Por qué no es régimen político? Porque el régimen político son las instituciones, mientras que el conjunto de ideas es ideología, ¿verdad? La dictadura, pues, es un gobierno en el cual solo una persona tiene el poder y la democracia, pues, es un sistema de gobierno que el poder está en el pueblo. Demos pueblo y Kratos poder, ¿sí? Entonces, ideas y valores son ideologías y instituciones y conjunto de reglas son régimen político. Por ejemplo, nuestra ideología es liberal, pero nuestro régimen político es democrático presidencialista o republicano, dirían algunos que la política de antes, ¿verdad? Que hablaban de Costa Rica como república. Vamos a ver, el máximo representante del sistema parlamentario se denomina A, dictador, B, primer ministro, C, rey constitucional o D, presidente del Poder Ejecutivo. La B. Muy bien, primer ministro, ¿verdad? El dictador, pues, no es parlamentario, el rey constitucional, pues, tiene que haber una monarquía y el presidente del Poder Ejecutivo, pues, no, porque ese es del presidencialista. Vamos con la siguiente. Fíjate, lea la siguiente información. Dice, es una forma de gobierno que, mediante un pacto, integra diferentes estados en un sistema político global. Busca proteger la existencia de una autoridad y que todos los gobiernos que la forman y permite que todos los gobiernos participen en la toma de decisiones. ¿Cuáles números anteriores identifican características de las repúblicas federales? Solo uno y dos, perdón, uno, dos y tres, dos y tres, solo uno y dos y solo uno y tres. O sea, ¿cuál de estos son federales? La A, profe. Ajá, muy bien, muy bien. Vean que, por ejemplo, la uno sí es. Entonces, ¿cuáles tienen uno? Ok, hay tres que tienen uno. Podemos descartar la B. Busca proteger la existencia. Sí, ¿cuáles tienen dos? Bueno, hay dos, solo la uno y la dos. Bueno, puede ser la A o la C. ¿Y se permite que todos los gobiernos participen en la toma de decisiones? Sí, porque todos votan. Entonces, la correcta es la A.
Así pueden ir pasando las preguntas, porque no las entienden. Marcar las que sí conocen y las cuales no. ¿Ok? Dice, lea el siguiente texto. Los miembros del gobierno no los elige el pueblo, ya que surgen del Congreso, por lo que hay una interdependencia por integración entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. El texto anterior se refiere a una característica del sistema de gobierno: A, islámico; B, monárquico; C, parlamentario; o D, presidencialista. La D, profe. No, la correcta es la C, parlamentario. Siempre que diga Congreso, ¿verdad? Y que diga que, por ejemplo, el poder legislativo, que es el poder donde están los diputados, esté por encima del ejecutivo, es decir, donde está el presidente, es parlamentario. ¿Ok? Sí va quedando un poco claro. Bueno, sí, chicos, para avanzar. ¿Quedó clara esa pregunta? Sí, profe, todo bien. Ok, dice, vamos a ver, en la mayoría de países de América Latina, los gobiernos presidencialistas se caracterizan porque el poder ejecutivo está subordinado al parlamento, es dependiente del poder judicial, es independiente del poder legislativo o está subordinado a un tribunal supremo de elecciones. O que es América Latina. La A. No, no es la A. La correcta es la C. ¿Por qué no está subordinado? ¿Qué quiere decir que está subordinado? Bueno, que depende de lo que diga el parlamento. Y no es así. El poder legislativo, aunque el poder ejecutivo, el legislativo en Costa Rica tiene mucho poder, el poder ejecutivo puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué puede hacer el poder ejecutivo? Obra pública, el manejo de la policía, el manejo de la política internacional, en algunos casos. Por ejemplo, en acuerdos, buscar acuerdos bilaterales entre naciones, etcétera, etcétera. Eh, entonces no está subordinado, es decir, no tiene que hacer lo que le diga el Parlamento. Hay una independencia de poderes. Entonces, en países de América Latina, es decir, la mayoría de países de México, perdón, desde Belice hasta Argentina, ¿verdad? Tenemos una democracia presidencialista. ¿Es dependiente del Poder Judicial? Es decir, ¿depende de todo lo que diga el Poder Judicial? Pues no. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial solo tiene su expertise, que es eh, la ley, cumplir la ley, ¿ok? ¿Cómo es dependiente? Bueno, cada vez que rompan la ley, claramente, pero no es dependiente 100% del Poder Judicial, ¿verdad? ¿Es independiente del Poder Legislativo? Claro que sí. El Poder Legislativo se dedica a hacer leyes y el Poder Ejecutivo se encarga de mantener el orden, la paz, ejecutar leyes, ¿verdad? Crear, bueno, lo que hablábamos ahora, infraestructura, etcétera, etcétera, con sus ministros, llevar la batuta en materia de salud, etcétera, etcétera. ¿Sí, sí entienden la pregunta? Y bueno, esta sería correcta. Sí, si aquí dijese Costa Rica. ¿Está subordinado al Tribunal Supremo de Elecciones? Claro que sí. Todos los poderes que son de elecciones populares están sujetos al Código Electoral, que son las leyes que definen qué, pues cómo se elige y se define todo en nuestro, en nuestro país, ¿verdad? Entonces aquí la correcta es la C. Vamos con la siguiente, y se lea el siguiente texto. Dice, es una forma de Estado basada en el concepto de soberanía, reside en el... Ay, Dios mío, se volvió loco, mira. Ahora sí. Es una forma de Estado que basada en el concepto de soberanía reside en el pueblo. Es quien delega el poder de gobernar en el nombre de un grupo de representantes electos libremente. El concepto al que hace referencia el texto anterior se ubica en la opción A, tiranía; B, dictadura; C, república; o D, monarquía. La B. No, no entendí, dijiste C. No, profe, la B. Mm, no, aquí, vean.
el Estado, la soberanía reside en el pueblo. La soberanía es el poder de elección, ¿ok? Y si la soberanía reside en el pueblo, es decir, si el poder está en el pueblo, ¿cómo se llama eso? República o democracia, ¿sí? A esta está mal, esta tengo que arreglarla, no, sea, no se preocupen, aquí tiene que decir democracia, tengo que arreglarla, porque ya república no se utiliza tanto, se utiliza democracia. Entonces, y les va a venir democracia en lugar de república. Pero sí, lo que quiero que entiendan es que el Estado que basa el concepto de soberanía, es decir, el poder está en el pueblo, ¿verdad? Demos pueblo y Kratos poder, ¿verdad? Delega el poder a gobernar en su nombre un grupo de representantes electos libremente. En una tiranía o una dictadura, pues no. Por ejemplo, ¿quiénes están en una tiranía y una dictadura? Personas como Daniel Ortega, como Pinochet, como Rafael Ríos Montt, como Leónidas Trujillo, ¿sí? Que son personas que tienen el poder en solo ellos. Entonces aquí la correcta es república. Queda claro acá, digamos, estos conceptos. Por ejemplo, soberanía, que soberanía es el poder de elección de las personas, ¿verdad? Para que vayan anotando, eso es vocabulario que les puede servir para pasar la prueba. Dice, en estas distintas formas de gobierno, generalmente el poder legislativo es ejercido por dos cámaras, ¿ok? Y distintas. Dependen de un sistema de partidos políticos y del pluralismo ideológico. El texto anterior pone en manifiesto algunas características propias del sistema de gobierno. A, presidencialista; B, parlamentario; C, unitario; o D, federal. Vean, chicos, que habla de que hay dos cámaras, ¿verdad? Entonces quiere decir que es bicameral. La A, profe. No, si es bicameral, es parlamentario, está dividido entre diputados y senado. Recuerden que el senado es el que elige el presidente, o, bueno, el presidente no, perdón, el primer ministro, ¿verdad? Siempre que diga que el poder legislativo está en dos cámaras, es parlamentario. Dice, lea la siguiente forma de información: forma de gobierno, espacio libre. Dice, el gobernante es inamovible mientras dura su periodo de gobierno constitucional para el que fue electo. Si no cuenta con el apoyo del legislativo, la administración del país se vuelve difícil e ineficiente. ¿Con cuál opción se completa correctamente el título anterior? A, presidencialista; B, parlamentario; C, monárquico; o D, autócrata. Qué cara, mano. La A, profe. Sí, muy bien. Vean, aquí el parlamentario, bueno, el parlamentario tiene primer ministro, ¿ok? Entonces, si el primer ministro lo elige el poder legislativo, va a tener obviamente el poder del poder legislativo, ¿verdad? Entonces, aquí hay como una contradicción, entonces no sería esto. Monárquico usa la figura de rey o reino, ¿sí? Y autócrata, auto es sí mismo y kratos, poder, entonces el poder en una sola persona. Esto es igual a dictadura, es un sinónimo de dictadura. Un autócrata es la persona que tiene el poder en una dictadura, ¿verdad? Esto es un sinónimo. Estas palabras para que vayan, por ejemplo, si les ponen autócratas, que ustedes sepan que es igual a dictador, ¿sí? Para que vayan viendo. Es muy importante que manejen vocabulario. ¿Por qué? Porque les pueden poner palabrillas de domingo o sinónimos para que ustedes no sepan qué es y se vayan en todas. Entonces, por ejemplo, saben que autócrata es dictador, que monárquico, todo lo que sea monarca, ¿verdad? Que quiere decir monarca viene de la palabra en orden primero, ¿verdad? Entonces quiere decir el rey, siempre que sea monárquico. El parlamento, bueno, hace referencia a las dos cámaras, a la discusión, a un verbo que se llama parlare, que en francés quiere decir hablar. Bueno, acá también lo usamos, ¿verdad? Ese más es hecho una parla. El profe está, pues, el profe sí ahora sí parla demasiado el profe, bueno, es de hablar, ¿ok? Entonces, para que vayan
pues adquiriendo este vocabulario. Dice, lea la siguiente información. La autoridad ejecutiva emana directamente de la autoridad legislativa. El primer ministro y su gabinete forman el gobierno y son nombrados por el Parlamento. El régimen no es posible que coexistan activamente los poderes ejecutivo y legislativo. Los sistemas bicamerales necesitan el apoyo de las dos cámaras más popularmente representativas, con cuales los dos números se identifican. Vamos a ver. Se identifican características del régimen parlamentario, solo uno, 2 y 3, solo uno y 2, solo 3 y 4, y solo y 1, 2, 3 y 4. La A, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. La pregunta es la A. Recuerden que el Parlamento, el Poder Legislativo está dividido en dos, el primer ministro. El primer ministro se encarga de llevar a cabo todo el aparato, pero está subordinado al Parlamento. No puede hacer nada. Es decir, está subordinado, tiene que darle constantemente un informe al Parlamento de sus actividades. Acá en Costa Rica se da, sí, pero no tan fuerte como en esos. Por ejemplo, acá cada 8 de mayo el presidente tiene que entregar un informe de labores, ¿sí? Pero no están, por ejemplo, el Parlamento no está encima de las actividades que hace o deja de hacer el presidente. Vamos a ver, dice las siguientes características. El principio rector es la independencia de los diversos órganos estatales y del presidente de la República es de elección popular, es el jefe de Estado y cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles de los anteriores números romanos identifican características del sistema político presidencialista? Ambos, ninguno, solo el uno, solo el dos. La D, profe. No, aquí es la A, son ambos. Vea que el principio rector, ¿qué quiere decir esto? El principio principal, perdón la redundancia, lo principal es la interdependencia de los diversos órganos estatales. En el poder presidencialista, en la democracia presidencialista, recuerden que hay una división de poderes. Nadie se mete en lo que hace el otro. ¿Ok? El poder legislativo tiene atribuciones, el poder legislativo también y el poder judicial. Y ahí están interdependientes. Es decir, no hay ninguno por encima del otro. ¿Ok? Entonces aquí la correcta es ambas. ¿Ok? Vamos a repasar esa clase otra vez después para que vayamos entendiendo un poco. Lea el siguiente texto. Dentro del parlamento, del sistema parlamentario, el poder ejecutivo es dualista, bicameral. El encargado de la construcción política de los asuntos públicos se le denomina A. El texto anterior completa correctamente lo expresado con la opción A, rey, B, emperador, C, primer ministro o D, presidente de la república. Sí. La C, profe. Muy bien, primer ministro, ¿ok? Que es el que se encarga de... ay, Dios mío. Benazir Bhutto enfrentó muchos retos en su país desde que asumió el gobierno en 1988. Uno de ellos es el de ser mujer dirigente política en un país islámico, donde las mujeres tienen los derechos limitados o carecen de ellos. Fue asesinada en el año 2007. Esta idea hace referencia a la situación política que enfrenta la República Islandia de A, India, B, Israel, C, Pakistán o de Arabia Saudita. La C. Muy bien. Vean, por ejemplo, ¿por qué no la India? Porque la India no es islámica, es hindú, o sea, creen en la religión hinduista o budista. Israel, ¿por qué no es? Bueno, Israel creen en qué? El judaísmo, son judíos. Ahí solo con saber eso, ya descartamos dos. Y nos quedan dos, claro, Arabia Saudita y Pakistán. Pero bueno, como ustedes leyeron, y saben que Benazir Bhutto es de Pakistán, entonces la correcta es Pakistán. Recuerdan que habíamos hablado que esto fue parte de la India en algún momento de la historia, etcétera, etcétera. Que la bandera era blanca con verde, que tenía una estrella con una media luna, y lo que eso significaba, etcétera, etcétera. Vamos a ver, 17 dice, uno de los ejemplos más representativos del populismo en Latinoamérica, donde sobresale la
figura de Evita Duarte de Perón, al convertirse en símbolo del pueblo? ¿Fue el país de A, Chile, B, Argentina, C, México o D, Cuba? Argentina. Muy bien, Argentina, es la correcta. Siempre que escuchen a Evita Duarte de Perón o a Perón mismo, que Evita fue la esposa de Juan Domingo Perón, ¿verdad? Que son los creadores del justicialismo y, bueno, conocido como populismo, ¿verdad? Recuerden que en el populismo hacen llamar o son la voz del pueblo, hay una cuestión de nepotismo, hay una cuestión de clientelismo, vote por mí y yo le doy trabajo en X puesto del gobierno, ¿verdad? Que se solía dar mucho ahí. Y bueno, que básicamente se arropa el poder del pueblo para ellos mismos. Yo sé lo que ustedes sienten, ¿verdad? Y que son personas que nunca han vivido en la pobreza, etcétera, etcétera. Dice, este país asiático ha sido influido desde muchos años por el islamismo. Es cuna de la religión, es cuna de esa religión. Pues Mahoma, el principal profeta del Islam, la fundó y junto a él el libro llamado el Corán. Han regido la vida política, económica y social de dicha nación. ¿Ok? ¿Cuál país? Este te hace referencia al país islámico. A, Arabia Saudita, B, Israel, C, Pakistán o D, India. La A. Muy bien, Arabia Saudita. ¿Ok? Arabia Saudita es donde nace la religión islámica. Actualmente, pues ustedes saben que Arabia Saudita tiene muchos problemas, ¿verdad? No soy yo quien tenga que decirlo, ¿verdad? Es impresionante ver las cosas que se hacen por religión, ¿verdad? Y, y este país, pues, ha sido víctima y parte de pues, un conjunto de historias ahí, ¿verdad? Su gran aporte para la democracia fue reestructurar el sistema del gobierno socialista imperante en la antigua Unión Soviética. Con ello logró la apertura del campo social, político y económico. Esta idea hace referencia al personaje A. Benazir Bhutto, Deng Xiaoping, C. Nelson Mandela o Mikhail Gorbachev. La D. Sí, esta la sacan con solo leer los nombres, ¿verdad? Eh, Qué nombre más ruso que Mikhail Gorbachev. Pero, por ejemplo, Benazir Bhutto, bueno, habíamos hablado que era esta chica que luchó en Pakistán, ¿verdad? Deng Xiaoping, habíamos hablado que es una figura de unipartidismo chino o comunismo, como quieran llamarlo. Nelson Mandela, habíamos hablado de la historia de él con Sudáfrica y bueno, Mikhail Gorbachev, que fue la persona que quitó el comunismo de lo que actualmente se conoce como la Federación Rusa. 20. ¿Cuáles de las siguientes características identifican regímenes populistas? Por lo general, en este tipo de gobiernos no hay pluralidad de partidos. B, no existe una clara división de poderes porque el Estado es unipartidista. D, la existencia de varios partidos políticos permite realizar elecciones libres. Y D, se exalta el líder carismático y la movilización constante de grupos sociales. La D. Muy bien, muy bien. El populista es carismático y es dicharachero y es gracioso en las cámaras. Por ejemplo, nuestro presidente es sumamente populista. Él utiliza palabras, por ejemplo, no sé si lo habrán escuchado hablar de la señora de Purral. La señora de Purral es la figura que él utiliza para acercarse al pueblo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, hay una señora de Purral de un barrio marginal hace referencia a esto, ¿verdad? Como para diciendo, yo sí sé lo que sufren ustedes, porque yo conozco a personas en Purral, ¿verdad? Claramente, pues, me entienden cómo funciona. O por ejemplo, él nunca tiene error alguno, nunca comete errores, los errores son de alguien más. Entonces, es que es culpa de la Contralora. Se están matando en Limón. Bueno, no es culpa mía, es culpa de la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Nunca se hace responsable. ¿Verdad? Busca un enemigo común, es carismático, es bonachón, es dicharachero, ¿verdad? Entonces, por eso, eso es una característica del populismo. Dice, a pesar de su dictadura, comenzó desde 1959 y prevalece en la actualidad. Ha llevado a Cuba por el camino de una excelente educación, salud pública y el ámbito educativo. Esta idea caracteriza el gobierno de A. Rafael Leónidas Trujillo, B. Fidel Castro, Juan Domingo Perón o Yasser Arafat. Fidel Castro.
Muy bien. Leónidas Trujillo, habíamos hablado que era de República, perdón, sí, de República Dominicana. Fidel Castro de Cuba. Juan Domingo Perón es de Argentina y Yasser Arafat es de Palestina. ¿Ok? Vamos a ver este complete. Esto es rápido para que vayan pues entendiendo un poco ahí las cuestiones. El sistema político más representativo en la actualidad se denomina. Eso se completa Presidencialista. muy bien. Ajá, presidencialista o también puede ser democracia. Un ejemplo de un país con un sistema parlamentario es. Inglaterra. Ajá, pueden poner Francia también, ¿verdad? Pueden poner Alemania, no, perdón, Alemania no, pueden poner España, ¿verdad? Son tipos de países parlamentarios. Francia es una nación europea con un régimen de tipo parlamentario, ¿ok? Vea que eso los dije aquí arriba. En cada estado de una república federal está el mando de un, Gobernador. muy bien. El primer poder de la república en un sistema presidencialista es el, Ejecutivo. ujú, muy bien. La persona que nombra y remueve a los ministros se llama, Presidente. muy bien. Bajo su poder, la República Popular de China comenzó las reformas económicas y la liberación hacia una economía comunista. Se llama Deng Xiaoping, que es aquel señor, ¿verdad? Deng Xiaoping. Espacio en blanco, política reformista llevada a cabo por la llegada de Mikhail Gorbachev. Se llama Glasnost. Unión Soviética. Alemania es una nación europea con forma de gobierno de tipo Federalista. federalista. Muy bien. Una forma de gobierno la cual se concentra en torno, el poder se concentra solo en una persona o solo un individuo, se llama. Bueno, ahí pueden ser varios, ¿verdad? Dictadura. Dictadura, un poder autoritario, ¿verdad? Autocracia, pueden poner también. El país islámico donde se encuentra la ciudad sagrada llamada La Meca se llama. Arabia Saudita. Muy bien. El destacado político sudafricano reconocido por haber luchado contra el apartheid. Nelson Nelson, Mandela. Nelson Mandela. Recuerden que el apartheid era un sistema de segregación racial en el cual las personas afro, bueno, africanas, ¿verdad? De ascendencia pues, negra, no podían utilizar los mismos espacios que las personas blancas. No podían tampoco casarse, hacer negocios, etcétera, etcétera, con personas blancas. Entonces este chico, Nelson Mandela, luchó contra eso. La doctrina que trata de influir la influencia de la religión en la vida política y social de un país se denomina democracia, ¿ok? El régimen que surgió sobre toda América del Sur y pretende que el poder recaiga en el pueblo llano, favoreciendo a los granjeros, obreros, emprendedores, etcétera, etcétera, se llama populismo. América del Sur hace referencia. Recuerden que aunque pretende que el poder recaiga en el pueblo llano, no lo ejercen ellos, ¿verdad? ¿Quedó claro, chicos, la práctica, más o menos? Yo lo bueno, profe. Ok, bueno, vean, vamos a volver. No, no quiero guardar acá. Vamos, o sea, en 3 minutos se cierra esto, pero vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos. La clase anterior, vimos conceptos que eran parte del sistema educativo, vimos del sistema, perdón, eh, democrático en Costa Rica. Habíamos hablado de deuda política, de partidos, de código electoral, ¿verdad? Habíamos hablado de una serie de conceptos que forman lo que llamamos democracia costarricense. Y ahora nos vamos a centrar en el sistema democrático. Por ejemplo, ahora sí, vamos a ver más a fondo los poderes y cómo se llega a estar en estos poderes. ¿Qué tipo de cuestiones son necesarias, por ejemplo,
si don Alan quiere ser diputado, quiere ser magistrado o quiere ser presidente, porque hay requisitos, digamos, no cualquier persona que se lo, bueno, sí, cualquier persona que se lo proponga puede ser presidente, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, yo en la actualidad no puedo ser presidente, ¿verdad? Eh, Pueden ser presidentes personas sin estudios. Bueno, ¿por qué? Se puede. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, chicos, cerramos y volvemos en 3 minutos a las 44, 45, ¿les parece? Para que vayan a orinar y hacer cosas.